Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos siguen por estos medios. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor siempre, con el gusto de volver a encontrarnos para compartir del mensaje del Evangelio, el mensaje que nos encamina, que nos ilustra, que nos alienta, que nos impulsa a continuar y a seguir. Como estamos siguiendo en este mes del amor, mientras dure el mes vamos a hacer mensajes, al menos desde este espacio, mensajes que estén relacionados a esta poderosa arma que es el amor. Y que para comenzar con el tema que nos ocupa en esta mañana, déjeme decirle una cruel realidad que estamos viviendo y que está advertida o dicha, manifestada y evidenciada en la palabra de Dios y en nuestra realidad. ¿Cuál es esta? Bueno, algo que ya le dije días atrás, es que la herramienta más poderosa para vencer en cualquier aspecto en este mundo, ¿sí?, es el amor. Esa es la herramienta más poderosa que nosotros tenemos. Por amor somos ganados, por amor conquistamos, por amor renunciamos, por amor cedemos, por amor nos entregamos, etcétera, etcétera, ¿sí? Ejemplo, obviamente, que lo obtuvimos de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay más amor, no hay un amor más grande que el que Él demostró hacia el mundo, ¿sí?, que fue humillarse a la condición de hombre, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, por quien y para quien todo fue hecho. Sin embargo, no dudó, por amor a la humanidad, en humillarse a la condición de hombre para luego venir al mundo, a ser obediente a un plan redentor, y fue obediente hasta la muerte de cruz. Ahí se cumplió gran parte del plan, digamos, que fue el pagar el precio del pecado, que es la muerte. Entonces Él, siendo santo y sin mancha, pagó el precio de nosotros los pecadores, que es la paga del pecado es muerte, y Él murió por todos nosotros los pecadores. Pero no se quedó ahí, sino que Él resucitó al tercer día, y el resucitar al tercer día nos dijo en otros términos: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, porque habrá un momento en que yo venga por ustedes. ¿Por quiénes? Por todos los que me han amado y que yo les he amado, ¿sí? Entonces, un poquito en este aspecto yo quiero que nos concentremos. ¿Sí? Si el mundo existe todavía, a pesar de lo pecaminoso, de lo perverso, de lo terrible, de lo inmoral y de toda ¿qué le digo?, la putrefacción en la que se manejan las sociedades, todo el mundo entero, ¿sí?, en distintas latitudes, con distintas creencias, con distintas manifestaciones, pero vamos viendo que vamos en un camino acelerado hacia la perversidad, hacia la perversión, que inclusive en algunos espacios hasta se ha legitimado el pecado. Y en estas circunstancias es necesario que nosotros notemos que el amor se viene apagando, ¿no? ¿Sí? Precisamente esto pasa porque el amor se apaga, es decir, aquellos sentimientos intrínsecos que existían antes entre las personas, en el común de las personas, manifestado en la amabilidad, en la colaboración, en la solidaridad, sí, que luego se fue apagando, al menos se mantenía a nivel de familia, de padres a hijos, entre hermanos, de hijos a padres, o a sus antepasados, amor hacia los abuelitos, había este cariño, este amor que se tenía a las personas adultas, a quienes se les cuidaba, inclusive cuando ellos ya así lo requerían. Hoy no, hoy se va apagando, hoy está venido a menos, ¿no? Entonces, quiero hacer notar dos circunstancias. La una, el amor tan grande de Dios y que en algún momento experimentamos a nivel social, manifestado, en estas amabilidades, generosidades. Había mucha compasión, misericordia anteriormente, yo recuerdo de niño. Mucho se hablaba en mi casa de ser generosos con el que estaba necesitando en un momento determinado. Y no solo de generosidad material, sino inclusive de corazón, el poder escuchar, el poder alentar, el poder recibir en casa, en fin, ¿sí? Pero por otro lado hay una realidad, ¿sí? La realidad de este amor que se va apagando, y que la Biblia habla tanto de lo uno, es decir, del amor de Dios para el mundo, manifestado,
en la presencia de Cristo Jesús aquí en el mundo, cumpliendo un plan redentor, es decir, abriendo una puerta para que todos los que querramos ir por ese camino, aunque estrecho, y por esa puerta, aunque angosta, pero ese es el camino que nos conviene para la eternidad. Y por otro lado, la Biblia también advierte de que en estos últimos tiempos, como es evidente, el amor de muchos se enfriará. Y nosotros vemos que, bueno, cuando dice muchos, está diciendo que hay una mayoría versus una minoría que quiera mantener, ¿sí? No se puede decir que el amor de todos, pero parecería que sí, en algún momento, en ciertas circunstancias, parecería que uno no encuentra ninguna manifestación del amor, ¿sí? Es decir, no hay compromiso, no hay misericordia, no hay favor, se ha acabado la bondad, en fin, hay un sinnúmero de situaciones que nos van mostrando el cumplimiento de esta palabra que también está advertida en la Biblia, ¿sí? Que nos dice que en estos tiempos que estamos viviendo hoy, que son los tiempos antes del fin, el amor de muchos se va a ir enfriando. Y creo que eso no amerita explicación, ni tampoco dar un ejemplo, porque la vivencia ya es ejemplo de esta triste situación. Ahora, si el amor de muchos se va apagando, la convivencia entre los seres humanos se va dificultando, porque vamos cayendo cada vez en mayores conflictos y sin solución, sin resolución, cada vez lo que propendería a un mejor vivir, que es la unidad, más bien vemos que se resquebraja, que se divide, que hay disensiones, que hay confrontaciones. Entonces la vida se vuelve también más difícil, como efectivamente lo estamos mirando en estos tiempos. A nivel internacional hay guerras, a nivel internacional hay caprichos o metidas de mano de algunas naciones en conflictos que no les corresponde, pero que meten, que opinan, que corroboran, que aportan, que apoyan, ¿sí? No precisamente para la paz, sino para que las guerras continúen o para que el negocio de la guerra se acrecente, o para que haya más muertes, en fin, ¿no es cierto? Entonces se ve eso a nivel internacional, dentro de las respectivas naciones, se ve también, ¿sí? Aquí en nuestro país, tristemente, vivimos desde hace unos 5 años posiblemente, quizás un poco más, 5 o 6 años, estamos viviendo una guerra interna, ¿sí? Que es entre las fuerzas del orden, la Policía Nacional, el Ejército, contra las fuerzas ilegales, que son el narcotráfico, el sicariato, la delincuencia, en fin, es una guerra que estamos viviendo y que ha traído muchas víctimas, muchísimas víctimas. Y yo hablo de víctimas no solo de aquellos que han caído muertos, sino de las que quedan, ¿no? Cuando muere un padre, quedan hijos desamparados, cuando muere una madre, cuando muere una persona adulta y que cuidaba a una más adulta. Entonces todo eso es terrible, es un espanto. Y uno dice, ¿por qué pasa esto? ¿Qué sucede? ¿Cuándo fue que el mundo dio un giro si hace no mucho tiempo éramos tan pacíficos, tranquilos y solidarios? Bueno, esta es una situación paulatina que se ha venido dando y que la Biblia, lo advirtió, que el amor de muchos se va enfriando, ¿sí? Podríamos dar muchos ejemplos más, ¿sí? de este enfriamiento del amor, inclusive a nivel familiar, ¿sí? Ya no hay esa sujeción, esa obediencia, por ejemplo, que había hacia los padres de parte de los hijos y que a veces terminaba siendo una obediencia ciega. No sé qué tan conveniente habría sido que sea ciega, pero era obediencia y mantenía una relación y una calma, ¿sí? Ahora ya no es así, ahora ya las cosas han cambiado y no porque han cambiado y se han generalizado van a estar bien, o sea, siguen mal o van en peor. ¿Y por qué le hablo de la obediencia como una demostración del amor? Porque el texto que voy a tomar de base precisamente habla de esta relación de obediencia manifestada como el amor, ¿sí? El mayor amor que nosotros podemos tener hacia Dios precisamente es la obediencia. Le pido que me acompañe, por favor, en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, primera carta de Juan, capítulo 5,
Yo voy a hacer la lectura de la palabra de Dios, como siempre lo acostumbro, del versículo 1 al versículo 5, y pidiéndole por favor que usted, donde sea que se encuentre, donde sea que esté, si está en la cocina haciendo algo mientras ve este video, si está yendo en el auto mientras lo escucha, sí, preste atención y la debida reverencia a la palabra de Dios. Y dice así, 1 de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 5, quienes puedan hacerlo, puede seguirnos a través del texto que saldrá en pantalla, y si no, pues a través de una Biblia que la tenga en sus manos. Y dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que es Jesús, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? Bueno, estos pocos versículos ilustran mucho de lo que está pasando, de lo que está sucediendo en este mundo, ¿no es cierto? Lo que sucede en el mundo cotidianamente versus los que viviendo en este mundo no nos pertenecemos a él y somos la excepción, ¿sí? ¿Qué hace la diferencia entre todos los que vivimos aquí? Porque yo vivo en este mundo, mi familia vive en este mundo, la gente que viene a la iglesia vive en este mundo, todos vivimos en este mundo, pero no todos nos pertenecemos a este mundo. Es decir, no todos nos identificamos, ni todos somos guiados por la corriente de este mundo. ¿Sí? Todo lo contrario, terminamos reprochando la actitud de este mundo y no encajamos, cada vez encajamos menos en este mundo. Entonces digo, la diferencia es que nosotros amamos a Dios y el mundo no le ama a Dios. No solo que no le ama, sino que le odia, le da la espalda, pisotea todo lo que tenga que ver con Dios. ¿Sí? Y digo, esto marca la diferencia. Pero también hay una diferencia que viene siendo final, ¿sí? Es decir, a la postre, el comportamiento de unos versus el comportamiento de otros, el comportamiento del mundo versus el comportamiento de los que amamos a Dios, a la postre también va a tener una grandísima diferencia. ¿Cuál es esta? Que nosotros vamos a vencer y el resto van a perder. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con esto? A que hay un día final para este mundo, en que este mundo será juzgado, ¿sí? Y será juzgado por sus pecados, por sus fallas, por sus errores, por sus negligencias, por haberle dado la espalda a Dios, por haber desechado las bondades de Dios, por haber pisoteado la sangre de Cristo, ¿sí? Entonces, el fin de ellos será una pérdida eterna, ¿sí? Es decir, una condenación eterna. Pero nosotros, por haber amado a Dios, porque Dios nos amó primero y por haber permanecido en su amor sobre todo, ¿sí? Nosotros vamos a ganar y vamos a vencer a este mundo, ¿sí? ¿Por qué vamos a ganar? Porque no vamos a ir a una condenación eterna, sino que vamos a ir a una vida eterna, vida en Cristo Jesús, en su misma presencia, ¿no? Y por eso comienza diciendo este versículo 1 del capítulo 5 de la primera carta de Juan, dice que el que cree en el Hijo de Dios, ¿sí? Cuando está hablando de creer en el Hijo de Dios, dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, decimos que estamos creyendo en que este mundo está teniendo una oportunidad de dar un giro en su comportamiento de vida. ¿Por qué? Porque esa propuesta de vida diferente nos vino a ser Cristo, el Hijo de Dios. Y Él nos vino a proponer dos cosas, en definitiva. La una dice, mira, yo quiero que tú des un giro a tu vida de 180 grados. Estás yendo en camino de perdición, estás yendo en pos de tus pecados, en tu propio criterio, estás yendo mal. Primero, la propuesta es cambia de vida. Y para que tú puedas cambiar de vida y caminar en la dirección correcta, yo te propongo pagar el precio de tus pecados, ¿no es cierto? Entonces, esas dos cosas vino a proponernos Jesucristo. Y cuando la palabra de Dios nos dice que el que cree en Jesús, que Él es el Cristo, es decir, es el ungido de Dios, es el Salvador del mundo, es el Redentor del mundo,
el que nos redimió o nos da la posibilidad de ser redimidos por su sacrificio, nosotros vamos a ser los que vamos a vencer el mundo. No estamos hablando de que en el mundo nosotros vamos a ser extremadamente triunfadores, y menos aún pensar o siquiera imaginar que podemos llegar a ser los exitosos en el mundo bajo los parámetros de éxito que el mundo tiene. Eso no vino a proponer Jesucristo. Yo sí quisiera que muchos, por favor, se quiten de la mente, ahora que hay tantas malversaciones en la doctrina bíblica, ¿sí? Y que están haciendo creer que el cristiano es la persona llamada a ser el millonario, el exitoso, el que todo le va a salir perfectamente bien y que va a ser el que ordena, manda y el líder en cada una de sus áreas. No es así. Y cuando yo le digo no es así, no estoy también negando, negando la posibilidad de que efectivamente algunos cristianos que Dios ha trabajado en sus vidas y Dios conoce sus comportamientos, sus corazones, su perspectiva correcta de vida cristiana, levante, sí, como líderes, les ponga como cabeza en sus trabajos, en sus negocios, correcto, pero serán unos cuantos. No es que todo el pueblo de Dios somos llamados a tener dinero y a que nunca nos pase nada y que siempre disfrutemos de todo. Sí, eso es mentira. Ese negocio que están haciendo del evangelio últimamente, ese negocio de la venta del evangelio de la prosperidad, es un engaño, es una mentira, es una desviación satánica del verdadero evangelio de Cristo Jesús. ¿Sí? Aquí lo que nos está diciendo es que Dios nos vino a proponer a través de su Hijo Jesús, ¿sí?, que Él cumple un plan redentor. Nos está proponiendo que nosotros seamos redimidos del pecado, redimidos del pecado, ¿no es cierto? Esa es la verdadera intención, ese es el milagro de la salvación, esa es la propuesta de Dios para los seres humanos. Entonces dice que nosotros, si creemos en Jesús, obviamente tenemos que creer que Él es el Salvador del mundo, que Él es el Hijo de Dios, que vino a cumplir ese plan redentor. Y luego dice, entre otras cosas, que eso Dios lo hizo por amor, ¿no? ¿Sí? No me cansaré de decirlo y de repetirlo, que el despojarse de su único Hijo para entregarlo en sacrificio en favor de los pecadores, esa es una muestra increíble de amor. Ahora, ¿cuál es la idea de Dios? ¿Sí? La idea de Dios y lo que proclamamos las iglesias cuando invitamos a que vengan a escuchar la palabra, la idea es de que las personas se sumen a ese amor, porque el amor de Dios está dado, pero no todo el mundo lo acepta, ¿no es cierto? Yo conozco, por ejemplo, una persona muy cercana a quien se le quiere brindar el amor, con todo lo que esto implica, ayuda, apoyo, cuidado, pero no quiere, no acepta. Sí, dice, no, yo quiero ser solo, yo quiero que me dejen mi vida, yo no quiero que sepan nada de mí. Entonces no es que no se le está dando amor, es que se le da el amor, pero no lo quiere recibir. Y eso es lo que pasa en el mundo, que Dios nos ha dado el mayor amor que puede existir, que es dar a su Hijo para que pague el precio de nuestro pecado y abrirnos la posibilidad de que un día estemos en su presencia por la eternidad, como fue su plan original, ¿sí?, del cual el hombre se salió por su desobediencia, pero la gente no quiere, ¿no es cierto? O sea, los que terminamos aceptando el amor de Dios, reconociendo el favor de Dios, tristemente somos muy pocos, ¿sí? Pero el resto no quiere el amor de Dios. ¿Y por qué no quiere el amor de Dios? Cuando la Biblia dice que si nosotros permanecemos en su amor, vamos a poder ser vencedores, porque la mayor demostración de amor hacia Dios, de Dios hacia nosotros, es haber entregado a su Hijo Jesucristo que pague el precio de nuestra deuda. Pero la mayor demostración de amor de nosotros a Dios, ¿sí?, es la obediencia. Es la obediencia. Permítame leerle nuevamente el versículo pertinente, que a su vez es el título de esta prédica. Capítulo 5, versículo 3 de Primera de Juan, dice, pues este es el amor a Dios, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se llama esta prédica? A esta prédica le llamé el mayor amor a Dios. ¿Cuál es el mayor amor a Dios? La obediencia. Entonces yo no puedo decir que permanezco en el amor de Dios porque siento tal cosa,
porque tengo experiencias extrasensoriales, o porque soñé que Dios me decía que me amaba, ¿sí? Y yo soñé que abrazaba sus pies y besaba. Está bien. Yo siempre suelo decir, por ejemplo, eso, que mi anhelo, mi aspiración, cuando esté un día en su presencia, cuando escuche aquellas palabras, después de yo haber vencido al mundo por el amor, por permanecer en el amor de Dios y manifestar ese amor que yo le he recibido de Dios, digo que mi anhelo es un día llegar a su presencia y quedarme eternamente abrazado a sus pies, aquellos que yo mismo los clavé con el clavo de mis pecados, de mi desobediencia y de mi insensatez, abrazar sus pies y besar. Ya, esa es una aspiración, ese es un anhelo, que a veces esa aspiración y ese anhelo termina fruto de una linda reunión cristiana, fruto de unas hermosas canciones de alabanza y de adoración. A veces termino soñando, sí, pero eso no quiere decir que ese sueño proviene de Dios, es un sueño que proviene de mi anhelo, ¿sí? El verdadero amor a Dios, si es que efectivamente decimos, como mucha gente de distintas religiones, de distintas creencias, dice, yo le amo a Diosito, ¿sí? La pregunta es, ¿verdaderamente le ama a Diosito? Sí, entonces me imagino que está guardando sus mandamientos, es decir, cumpliendo sus mandamientos. Y el cumplimiento es, primero, conociendo cuál es su voluntad, ¿sí? Disponiendo nuestro corazón y guardando, es decir, cumpliendo los mandamientos. Esa es la demostración de amor, no es las cosas que nosotros hagamos. De pronto se nos ocurre hacer una procesión de una larga caminata y decido en esa larga caminata yo mismo irme lacerando o yo mismo caminar sin zapatos para que me sangren los pies por amor a Dios. ¿Y en qué parte de la Biblia y a qué Dios racional se le imaginaría que una demostración de amor a Él sea un autosacrificio? O sea, por favor, es inaudito, es inconcebible, es ilógico, atenta contra la razón el pensar que eso es así, ¿no es cierto? Es decir, o mi amor a Dios es yo entregar gran parte de mis bienes. No, no es eso. Uno lo puede hacer y de hecho tenemos que ser colaboradores, tenemos que sumarnos a las circunstancias que ameritan nuestro apoyo, arrimar el hombro. Perfecto, pero eso no es una demostración de amor a Dios. La verdadera demostración de amor a Dios, el mayor amor a Dios, como se llama esta prédica, es la obediencia. Y dice, en esto se nota que nosotros somos los hijos de Dios y que como hijos de Dios amamos al prójimo, en que obedecemos sus mandamientos, porque además los mandamientos de Dios son totalmente cumplibles, es decir, no son gravosos. No, Dios no tiene en su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, un mandamiento que nos resulte imposible cumplirlo, que sea definitivamente terrible el intentar cumplir. No, los mandamientos de Dios no son gravosos, es decir, no nos causan ni daño, ni tampoco son imposibles de cumplirlo. El cumplimiento de la voluntad de Dios a través de sus mandamientos, que es la mayor demostración de amor, nos hace crecer como seres humanos, ¿sí? No nos separa, nos une, ¿sí? No nos aleja, nos acerca, no nos hace altivos, nos hace sencillos, ¿sí? El amor de Dios en nuestras vidas transforma para bien nuestras vidas. Ahora yo quisiera también, haciendo un pequeño paréntesis, que no se confunda que los hijos de Dios, quienes hemos aceptado ese amor de Dios, ¿sí? Y tratamos de manifestarlo, de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, de ningún modo quiere decir que nosotros seamos unas personas tontas que nos dejemos golpear, ofender, agraviar, perjudicar de cualquier modo y que no tengamos capacidad de reacción. ¿Por qué? Porque amamos al prójimo. Una cosa es que nosotros seamos hijos de Dios y otra cosa es que seamos tontos, y tontos no somos, todo lo contrario. Yo suelo decir de manera poquito apropiada en nuestro ámbito social, y me refiero también a la iglesia, que yo suelo decir así, una frase que solía decirnos mi padre cuando ya comenzábamos a ser útiles en casa, ¿no? Y nos mandaba hacer alguna cosa, nos decía, tenemos que ser vivos alzando pelito, o sea, diligentes, pilas, entendidos, rápidos, ¿no es cierto? Entonces, ese es el cristiano, el que es pilas, entendido, no el que se deja perjudicar, se deja agraviar,
pegue nomás porque soy cristiano y no debo reaccionar. Eso no está diciendo. Porque el amor de Dios a nuestras vidas y el amor que nosotros debemos manifestar en nuestras vidas está claramente determinado en su palabra, ¿sí? Así que eso digo como un paréntesis para que no se malinterprete y el día de mañana seamos juzgados y criticados y digan, pero si el pastor que predicó el otro día y que le vi en ese video, sí, dijo que ustedes tienen que ser buenitos y aceptar todo. No estoy diciendo eso. Nunca Dios diría algo así. Dios no haría de sus hijos personas que seamos sometidas por otros pecadores, de ningún modo, ¿no es cierto? Entonces, eso quiero dejarle en claro, ¿sí? Permanecer en su amor, ¿sí? Es obedecerle, y esta obediencia es precisamente la que nos lleva a ser vencedores en este mundo, ¿sí? El mundo es un espacio terrible de injusticia, de persecución, de malsana competencia. El mundo es el lugar más peligroso para los humanos. Sí, imagínense lo que esto implica, que el ser humano que fue puesto en este mundo para que aproveche, para que se enseñoree, terminamos los hombres convirtiendo al mundo como el lugar más peligroso para quienes habitamos en él, por todo, no solo digo por la delincuencia, por el sicariato, sino por la inmoralidad, por todo, ¿sí? De tal manera que si nosotros permanecemos en el amor de Dios, es decir, esforzados en cumplir los mandamientos de Dios, nosotros no solo que nos encaminamos al grupo, somos parte del grupo de los que vamos a vencer a este mundo, ya no vamos a seguir la corriente de este mundo, vamos a poder cambiar de actitud, vamos a poder superar aquellas esclavitudes que el mundo nos tenía, como los vicios, el pecado sexual, es decir, fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, concupiscencia, lujurias, etcétera, etcétera, que ahora es tan permitido, tan propuesto, tan impulsado por el mundo. Nosotros vamos a poder vencer ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesucristo, porque creemos en su amor, porque permanecemos en obediencia a sus mandamientos, a su palabra. Y por otro lado, también decirle que ese amor que Dios nos ha dado para que cambiemos nuestra vida, para que aligeremos la carga del pecado una vez que esta deuda ha sido pagada, ¿sí? Termina haciéndonos mejores seres humanos. Porque el amor de Dios no ofende, no perjudica, no agravia. Yo con tristeza escuchaba días atrás, quizás algo más de un mes atrás, cuando una persona me decía y me decía en serio, no era una broma pesada, no, me decía en serio que él amaba a Dios, según él, ¿sí? Tiene un comportamiento bastante inadecuado, y que él amaba a Dios y que él sabía que Dios le amaba a él. ¿Por qué? Porque decía, porque Dios conoce que soy así. Entonces él tiene una vida muy reprochable, no le estoy juzgando, simplemente sé que es así. Y él reconoce que es así además, ¿sí? Él reconoce que tiene ciertos actos que no son buenos. En la poca conciencia que le queda, él sabe que son actos que no son correctos y que con esos actos él contraría la voluntad de Dios y afecta a un entorno no solo familiar, sino inclusive un entorno social. Él sabe y dice, yo le amo a Dios, ¿sí? Y yo sé que Dios me ama porque Dios me conoce y sabe que soy así. Entonces aquí yo quiero hacer una puntualización de algo que yo escuché ¿qué le digo? Cuando yo entré a los caminos del Señor, es decir, vamos para 30 y algo de años que ya estamos en los caminos del Señor, desde el año 91, imagínense. Y yo recuerdo que unas hermanitas, lindas hermanitas de fe, conocedoras de la palabra, mujeres de oración, decían así, ¿no? Decía, es que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Y en esa época me parecía muy lógico, ¿no? Digo, sí, claro, Dios ama a todo el mundo, entonces claro, y todo el mundo somos pecadores. De hecho, me amó a mí, ¿sí? Siendo lo que yo era. Entonces decía así, ¿no? Dios aborrece el pecado porque el pecado nada tiene que ver con Dios, Él es santo y sin mancha, pero ama al pecador.
Pero pasa el tiempo y uno va entendiendo y resulta que no es tan simple como una frase romántica o sentimental y espiritual como parecía esta, ¿no? Porque esta frase tomada de este modo es totalmente manipulable a efecto de que todo pecador quiera salirse con la suya. Y que digan efectivamente, derivado de esta frase, que digan cosas como la que dice la gente pecadora hoy en día y que no quiere reconocer su pecado y apartarse de él sobre todo. Esta persona con la que yo conversaba días atrás, le digo, reconocía su pecado, pero no quería apartarse. ¿Por qué? Porque él decía que Dios a pesar de eso le ama y que le conoce que es así. O sea, Señor, tú sabes que yo soy pecador, tú sabes que yo me voy a inventar un pecado, no es el de esta persona, pero yo puedo decirle, Señor, tú sabes que yo soy fornicario, tú sabes que yo soy pornográfico, tú sabes que yo soy ladrón, tú sabes que yo soy agresivo, tú sabes que yo soy mentiroso, y como tú sabes que yo soy así, yo sé que tú me amas con todos esos pecados, ¿no es cierto? Pero resulta que no es así, porque si aceptamos que efectivamente Dios ama al pecador y aborrece solo al pecado, ¿sí? Primero tendríamos que decir que el pecado se comete solo, y el pecado no se comete solo. El pecado es cometido por alguien que lo comete, ¿no es cierto? Entonces Dios no puede separar, ¿sí? Y decir, aborrezco tu pecado, pero quitándote el pecado quedas lindo. Sí, pero el pecado no lo quita Dios en su mente, el pecado lo tiene que quitar uno, en su comportamiento, en su actitud, en su estilo de vida, en sus decisiones, ¿sí? Primera contradicción en la que caeríamos. Y la segunda y más crítica es que si efectivamente nosotros terminamos diciendo que Dios ama al pecador y aborrece al pecado como que si fueran dos cosas separadas, entonces claro, no hay infierno, ¿no es cierto? Porque nadie iría al infierno. ¿Quién va al infierno? ¿Va el pecado? No, va la persona pecadora al infierno, ¿sí? Aún amada por Dios, entre comillas, ¿sí? Va al infierno. ¿Por qué? Porque él no supo amarle a Dios, pues. Porque Dios le amó, tanto así que entregó a su Hijo único. Pero él no le amó a Dios, esa persona no amó a Dios. ¿Por qué? Porque no guardó sus mandamientos, porque no quiso salirse con eso. Entonces, claro, dicen, los pecadores dicen, yo no entiendo cómo tú me hablas y me predicas de un Dios de amor, y no entiendo cómo un Dios de amor puede mandar a alguien al infierno. Claro, claro, esa es una picardía, esa es una viveza, ¿sí?, de la cual quieren acogerse las personas que no aman a Dios, aunque lo digan, aunque quieran demostrarlo con ciertos hechos, con ciertas obras, sí, pero por obras nadie se salva. El verdadero amor a Dios es el mayor amor, como le hemos llamado a esta prédica, es obedecer y guardar sus mandamientos, sabiendo que sus mandamientos no son gravosos. Así que, bueno, el día domingo pasado, es decir, la prédica anterior a esta, no recuerdo cuál es la numeración que corresponde a esta prédica, pero la inmediata anterior hablamos del amor, de la amistad, de los parámetros que debe tener una verdadera relación de amor con el prójimo, ¿no? Dígase cónyuge, hijos, padres, hermanos, sobrinos, cuñados, tíos, primos, amigos, ¿sí? Todas esas relaciones en las que debe estar sostenida y sustentada por el amor. Decíamos que de los pilares más importantes es el respeto, ¿sí? Entonces yo le amo a mi esposa, entonces yo le respeto a ella, respeto el compromiso que hice con ella. Yo amo a mis hijos, perfecto, mi amor a mis hijos me lleva a que yo tengo que ser el mejor ejemplo que mis hijos tengan de persona en esta vida, como ciudadano, como padre, como hermano, como todo, ¿no es cierto? ¿Por qué hago eso yo por mis hijos? ¿Por quedar bien, por lucirme? No, porque les amo, porque yo quiero ser un parámetro y un parámetro diferente a los que ellos puedan mirar en el mundo, ¿no? Entonces en el mundo, cuando ya crecieron, ellos veían amigos, ellos veían profesores de la universidad que tenían comportamientos X, que tenían sugerencias de vida, ¿no es cierto? Algunos inclusive se solazaban de sus pecados, ¿sí? Y hay muchos chicos que no teniendo buenos parámetros en casa, les toman como ídolos, ¿no? Y dicen, wow, yo quisiera ser como este profesor, ¿no?, que llegó a tener tanto dinero para tener una vida muy pecaminosa, muy permisiva, ¿sí? Entonces yo, como amo a mis hijos, yo no quiero que mis hijos pongan los ojos en otras personas. Yo quiero que ellos pongan los ojos en mí y por lo tanto yo, por amor a mis hijos, ¿sí?, entiéndase que es el amor lo importante, estoy obligado, no hago por obligación, digo que el amor es lo importante, por amor a mis hijos estoy obligado a ser el mejor parámetro que ellos tengan a efecto de
de seguir un ejemplo, ¿sí? Que no vayan a idolatrar a nadie, tampoco quiero que me idolatren a mí, sino que miren en mí mi sujeción y mi amor a Dios en el cumplimiento de los mandamientos. Esa es la vida. ¿Quiénes vamos a vencer al mundo? Los que creemos en Jesucristo, en Jesús que es el Cristo, el ungido, el enviado de Dios para darnos este plan redentor en el cual está abierto el plan redentor para todos, no se ha cerrado. Las inscripciones siguen abiertas si usted quiere que lo llamemos así. Es un plan redentor que Él por amor nos dio a nosotros, un amor inentendible, un amor inimaginable, un amor increíble, un amor maravilloso, un amor inmenso, inconmensurable, el que nos dio Dios a través de su Hijo Jesucristo. Porque así como yo le amo a Dios, amo al que le engendró, que es a Cristo Jesús. Y amo el plan que me propuso y lo acepto. Y lo menos que puedo hacer yo por el amor demostrado de Dios hacia mi vida y hacia los míos, ¿sí? Es obedecerle. El mayor amor es guardar sus mandamientos. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Toda la tierra y su creación se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará